que son aquellas en las que no recargamos la pronunciación cuando... Ok, ahora vamos a hacer otra vez. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad vamos a tratar de una parte de la gramática muy importante para todos nosotros. Me refiero a la ortografía. Vamos a definir lo que es la ortografía, la vamos a clasificar en ortografía acentual, puntual y literal. Y finalmente vamos a abordar un aspecto de la ortografía literal y aprenderemos a usar la letra H. Empecemos con nuestra clase. En primer lugar, como siempre hacemos, empecemos definiendo. Diremos, de clasificaciones hay muchas, pero diremos que la ortografía es una parte de la gramática que enseña a escribir correctamente, es decir, el empleo correcto de las letras y los signos ortográficos. Nosotros ya habíamos tenido una clase de signos ortográficos, los habíamos clasificado en signos de puntuación y auxiliares. Vayan y vean ese video si quieren abordar más la cuestión de los signos ortográficos. Pero la ortografía, en esencia, por ende, se ocupa de dos cuestiones fundamentales, que es el uso correcto de las letras y los signos ortográficos. Muchos se preguntarán cuál es la importancia de escribir hielo con H, cuál es la importancia de escribir una palabra con C o con S o con Z para nosotros que no hacemos diferenciación en cuanto al sonido, se refiere de las palabras que utilizan estas letras. Por una cuestión fundamental, y es que el objetivo de la RAE es velar por la unidad del idioma. Si nosotros permitimos que el idioma evolucione como quiera, tarde o temprano, como ocurrió con el latín, los hablantes de este bello idioma que es el castellano, estaremos hablando idiomas distintos. De ahí la importancia de la ortografía, nos permite entendernos entre todos. Ahora bien, la ortografía la podemos clasificar de tres maneras, en tres grupos. La ortografía puntual, vamos a definir lo que es la ortografía puntual. La ortografía acentual, su nombre de por sí ya es bastante sugerente, se refiere a los acentos, a las tildes, etc. Y la ortografía literal, su nombre también nos indica ya de aquello que se ocupa esta parte de la ortografía. De hecho, hoy abordaremos el uso de la H, que forma parte de la ortografía literal. Más recuerden esta clasificación de la ortografía. Empecemos definiendo la ortografía puntual como aquella que se ocupa de la correcta utilización de los signos ortográficos. Esto es lo más importante. La ortografía puntual se ocupa de la correcta utilización de los signos ortográficos. Ahora, ¿cuáles son los signos ortográficos? Los signos de puntuación y los signos auxiliares. Ya tuvimos una clase sobre este tema, por lo que pueden ir al video de esa clase y revisar esto si les interesa. Los signos de puntuación, hablamos del punto y coma, ¿sí? Acá hablamos de la coma, acá hablamos del punto y coma, hablamos del paréntesis, etc. Entre los signos auxiliares tenemos el apóstrofo, tenemos el asterisco, tenemos la barra, la diéresis, el guión, etc. Ahora bien, cada uno de estos signos tienen reglas de utilización que ya habíamos visto. Es muy importante esta parte de la ortografía. Luego de la ortografía puntual, tenemos la ortografía acentual. Y como les había dicho, su nombre es bastante sugerente. Se refiere a la correcta acentuación de las palabras. Para realizar la correcta acentuación de las palabras, tenemos que diferenciar las sílabas tónicas de las átonas. Las tónicas son aquellas en las que recargamos la voz en la pronunciación. Las átonas son aquellas en las que no lo hacemos. Las agudas, llanas y esdrújulas. Las agudas tienen la sílaba tónica en la última sílaba.
las llanas en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima, todos contenidos que ya habíamos visto, por eso vamos a pasar rápido esta parte. Los hiatos, cuando se rompen los diptongos por tildes, etc. Los acentos diacríticos, que son los acentos diferenciadores, cuando tenemos palabras que pertenecen a distintas categorías gramaticales, pero que se escriben de la misma manera. Lo importante en esta parte es entender que esta parte de la ortografía, la acentual, se ocupa de la acentuación de las palabras y lo que no es lo mismo cuando ellas deben tildarse en nuestro idioma. La siguiente parte de la ortografía y de la que nos vamos a ocupar hoy es la ortografía literal. Y ustedes, como saben, literal proviene de letteris, letra. Entonces, ¿de qué se ocupa la ortografía literal? Del correcto uso de las letras de nuestro idioma. Cuando escribo con C, cuando con S, cuando con G, cuando con J, cuando con H, etc. Tenemos la B y la B, ya habíamos trabajado estas letras. Tenemos la G y la J, tenemos la H, la S, C, Z. Hay varias cuestiones sobre estos temas porque en nuestra variante lingüística nosotros, por ejemplo, no producimos el fonema Z, no decimos caja, decimos simplemente casa, ¿sí? Y hay variantes en el uso de las distintas consonantes, más las reglas para el empleo de estas letras cuando escribimos algo son comunes para todos los que hablamos el castellano. Y de esta parte se ocupa la ortografía literal. Ahora vamos a ocuparnos nosotros de una de estas letras, me refiero a la letra H. Vamos a aprender a utilizar la letra H, que genera en muchos casos muchas dudas. En primer lugar, entender que no es un fonema. ¿Qué quiere decir que no es un fonema? Que no tiene sonido. En nuestro idioma la H no se produce, no tiene sonido, no la escuchamos. No podemos saber sino por hábito que esa palabra en particular tiene que escribirse con H. Por ejemplo, si digo hielo, si digo hule, no produce ningún sonido la H. Daría lo mismo escribir hielo o hule con o sin H en cuanto a la pronunciación se refiere. Pero nosotros mantenemos el uso de la H por tradición. No es útil esta letra, es una especie de hábito, costumbre asentada en el uso, por lo que conservamos el uso de la H. Después vamos a ver cuándo usamos H y cuándo no lo tenemos que hacer o por qué usamos H con algunas palabras. La primera regla o el primer punto que tienen que tener en consideración es que casi todas las palabras que empiezan con H provienen del latín y del griego. Casi todas las palabras. Ustedes saben que el castellano es una lengua romance, lo que quiere decir que proviene mayoritariamente del latín. Luego usamos nosotros anglicismos, italianismos, lucismos, etcétera, que son extranjerismos o préstamos lingüísticos. Pero mayoritariamente el castellano proviene del latín, por lo que no es de extrañar que la mayor parte de las palabras que empiezan con H provengan del latín, como asimismo del griego. Pasemos a analizar otra regla de uso de la H. Decimos que escribimos siempre con H, ¿sí?, cuando la palabra de la que provienen, en este caso latín, empezaba con H. Fíjense que en latín hombre se decía homo, hábil, habilis, habitación, habitatio, hierba, herba. Y fíjense cómo la palabra latina de la cual proviene esta palabra, estas palabras del castellano, y hay muchas como estas, todas ellas empezaban con la letra H. ¿De dónde estas palabras en castellano heredan el uso de la H? Podemos decir que estas palabras latinas heredaron la H a sus equivalentes en castellano. La siguiente regla de uso de la H nos dice que se escriben con H todas aquellas palabras que en latín empezaban con F.
Fíjense, si ustedes toman el diccionario de la lengua española, verán siempre que la definición empieza con el origen de la palabra. Ahí ustedes van a encontrar este tipo de palabras. Tenemos, por ejemplo, que facere se decía hacer en latín. La F se torna H. Fíjense que harina se decía en latín farina. La F de vuelta se torna H. Hermoso en latín se decía formosus. La F de vuelta se torna H. Hierro se decía ferrum. Entonces la F se torna H. Todas las palabras que en latín empezaban con F, en castellano se escriben con H inicial. Esto es muy importante, pueden usar el diccionario para reconocerlas. Hay muchas de este tipo. La siguiente regla del uso de la H nos dice que las palabras que empiezan con prefijo griego, hay un montón de prefijos griegos en nuestro idioma, se escriben siempre con H. Fíjense, prefijos de origen griego. Tenemos, por ejemplo, hectogramo, tenemos hemiplegia, tenemos heterogéneo, tenemos hipermetropía, tenemos heliocéntrico y un largo etcétera de prefijos de origen griego. Nosotros tuvimos una clase de prefijo y analizamos los principales tipos de prefijos. Vayan a esa clase para conocer más de este tipo de palabras o de este tipo de segmentos lingüísticos. Lo que tienen que retener es cuando el prefijo es de origen griego, el prefijo o la palabra tiene que escribirse con letra H. La siguiente regla de este grupo nos dice que escribimos con H las palabras que empiezan con los siguientes diptongos. Tenemos el diptongo ia, ie, ue, ui. Siempre que una palabra empiece con alguno de estos diptongos, nosotros utilizamos la letra H. Por eso decimos hielo. Fíjense. Entonces ya no pueden dudar ustedes cuándo usar o no la letra H. Si empieza con uno de estos diptongos, la escribo con H. Tengo el caso de hiato, hierba, hueco, huida. Tengo huevo, hielo. Todas ellas empiezan con estos diptongos, por lo tanto, debo utilizar la letra H. Fíjense que es bastante mecánico una vez que ustedes conocen la regla. Luego tenemos que se escriben con H las palabras que empiezan con Fíjense, de vuelta, bastante mecánica la regla. Si la palabra empieza con H-U-M, yo tengo que utilizar H al inicio de la palabra. Fíjense, humanista empieza con humanista, humildad, humo, humectación, humor. Todas estas palabras cumplen con la regla de empezar con Fíjense que las reglas son bastante fijas y lo único que ustedes tienen que hacer es aprendérselas. Algunas de ellas tendrán que buscar en el diccionario para cerciorarse. Por ejemplo, aquellas que nos decían que las palabras que en latín se escribían con F. Por ejemplo. Pero una vez que ustedes conocen la regla, no van a tener dificultad de cuándo escribir con H y cuándo no utilizarla. Hasta aquí nuestra parte teórica. Si entendimos lo que desarrollamos, concluida esta unidad, ustedes tienen que ser capaces de, en primer lugar, definir lo que es la ortografía. ¿Sí? La definición que habíamos visto de ortografía. En segundo lugar, tienen que ser capaces de clasificar las partes de la ortografía. En ortografía puntual, en ortografía literal, etc. Teníamos 3 partes en las que podíamos clasificar la ortografía. Y por último, dentro de la ortografía literal, que se ocupa del uso correcto de las letras, tuvieron que haber comprendido y aprendido el uso de la letra H. Con esto terminamos nuestra clase y nos vemos en el siguiente video.